Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días. Hoy expandimos la lección 8, que dice: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Y lo primero que noto con este tipo de lecciones es que esta lección nos está animando, nos está invitando a comenzar a tomar conciencia de nuestro contenido mental y de lo que está pasando por nuestra mente y de la calidad de lo que está pasando por nuestra mente. Es decir, estas lecciones no son de análisis de los pensamientos, no son sobre meterme en los pensamientos para seguir rumiando en la mente, sino para comenzar a observar los pensamientos. Entonces, esta lección nos invita a dar un primer paso fundamental, que es empezar a mirar la mente en lugar de perdernos en ella. Porque no se trata de analizar los pensamientos, de darles vueltas, ni se trata de intentar resolverlos, sino de tomar conciencia de su naturaleza y de la calidad de lo que está pasando por la mente. Entonces, analizar un pensamiento significa primero darle el estatuto de que es cierto para mí, y entonces ahora estoy tratando de entenderlo, justificándolo, encontrándole una causa. Creo que hay un pensador que está pensando esos pensamientos y estoy completamente identificada con el contenido mental y por lo tanto estoy reforzando su realidad, ¿no? Entonces, observar un pensamiento, que es la invitación de esta lección, es notar que esos pensamientos están ahí sin resistirlos ni intentar cambiarlos, verlos como un objeto en la conciencia en lugar de verlos o de vernos como el que piensa, y no darle más importancia de la que realmente tiene. Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo de observación. Estoy viendo que la mente está trayendo y generando recuerdos del día de ayer. Dejo estar este pensamiento, observo este pensamiento, no estoy tratando de resolverlo o darle más significado del que tiene, ¿no? Entonces, observar es tomar distancia y ver el mecanismo en acción sin quedar atrapado en él. Si empiezo a analizar cada pensamiento, que es lo que generalmente hacemos, seguimos atrapados en el mismo sistema de pensamientos del ego. El ego quiere que le prestemos atención a cada pensamiento porque entonces así seguimos identificados con ellos. Pero si en lugar de analizarlos simplemente los observamos, el sistema de pensamientos comienza a perder fuerza. Entonces, comenzamos como a oxigenar este músculo de notar, como, wow, esto es un pensamiento del pasado. Es como que el ego quiere que sigamos la historia, que nos enganchemos, que estemos como cooptados por la historia mental, pero la lección nos está entrenando a ver estas historias sin participar en ellas. Y entonces cuando no entro en el pensamiento comienza a perder su poder. Y es interesante porque la lección no va sobre los pensamientos, sino sobre el observador de los pensamientos. Nos estamos entrenando, no nos estamos entrenando como para cambiar pensamientos negativos por positivos, por ejemplo, sino que nos estamos entrenando en dejar de identificarnos con los pensamientos. Entonces, no se trata de rumiar mi materia mental, sino de tomar conciencia del mecanismo mental a través del cual estoy absolutamente hipnotizado.
Cuando la mente deja de estar atrapada, hipnotizada en este mecanismo que está totalmente anclado en lo irreal, que es el pasado, el presente puede empezar a alborear. Esa es la palabra que usa el curso, como alborear en mi mente. Entonces, no tengo que luchar contra mis pensamientos, solo se me está pidiendo observarla sin involucrarme. Cuando veo claramente que todos mis pensamientos son reciclados del pasado, se abre la posibilidad de contemplar algo nuevo. De esta frase inicial me gusta mucho el uso de la palabra absorbida. Es decir, no está diciendo que mi mente se perdió un poquito en pensamientos del pasado o que hay algunos pensamientos del pasado que me generan un poco de carga emocional. Me está diciendo que mi mente está absorbida. Entonces, no dice, mi mente a veces piensa en el pasado o hay recuerdos que surgen ocasionalmente. Dice que la mente está completamente absorbida, es decir, consumida, atrapada, sin espacio para nada más. Y esto implica que la mente no tiene la libertad para ver lo que es, está tan ocupada con el pasado, tan consumida por el pasado, tan hipnotizada, que no hay lugar para el presente. ¿Qué significa estar absorbido en algo? Significa estar totalmente inmerso, no hay distancia. Es como cuando te perdés en una película y te olvidas de que estás en el cine, ¿no? Estás como absorbido, no hay distancia, estás dentro. O como cuando, por ejemplo, un niño juega tan concentrado que se olvida de todo, ¿no? Entonces, si la mente está absorbida en el pasado, lo que significa es que no puede ver nada más. No hay espacio para el presente. Y es interesante porque la lección en inglés dice preoccupied en lugar de absorbida. Y esta palabra también es importante porque no solo significa como ocupado, sino preocupado. No preocupado de, aunque también de estar como con agitación, sino que me interesa más el significado de que mi mente está ocupada de antemano con pensamientos del pasado. Esto quiere decir que la mente ya está llena de algo antes de que el presente pueda alborear, pueda entrar. Es decir, el presente, el ser, nunca tiene oportunidad de ser visto porque la mente ya está ocupada con el pasado. Entonces, absorbida en español transmite la sensación de estar atrapada completamente y preoccupied en inglés resalta que la mente ya está condicionada y no es libre de ver lo que realmente es. Entonces, ambas palabras apuntan a lo mismo, a que la mente no está en el presente porque ya está llena de pasado. Entonces, no hay espacio para el ser porque todo lo que aparece ya es interpretado a través del pasado, ¿no? Y entonces cuando decimos preocupado, quiere decir que también como que el presente, el ser, la presencia que soy, nunca tiene una oportunidad real de ser vista. Porque la mente no solo está ocupada, sino que ya tiene asignado en qué debe ocuparse. Esto significa que cada pensamiento, cada percepción, cada reacción ya está filtrada por mis pensamientos. Y antes de que algo pueda ser visto, por primera vez ya fue interpretado en base al pasado. Entonces, si la mente está preocupada, ya está llena de pasado y solo está proyectando lo que cree saber. Entonces el presente no puede ser visto si la mente ya decidió qué significa lo que está viendo. Y la lección continúa. Esta idea es, obviamente, la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puedo entender el tiempo y de hecho no puedo entender nada.
Este párrafo es interesante porque nos muestra que la mente no solo está atrapada en el pasado, sino que por eso mismo no puede ver ni entender nada realmente. Es decir, si solo veo el pasado, significa que no estoy viendo nada real. Y si no veo lo que es real, significa que todo lo que interpreto es solo una proyección de mi mente. Y cuando mi mente está absorbida con pensamientos del pasado, lo que significa es que mi percepción del tiempo está completamente distorsionada. Y el curso nos dice que no es que veo mal, sino que directamente no veo. Es decir, solo estoy viendo mis pensamientos proyectados afuera y creyendo que son la realidad. Entonces, acá también podemos como empezar a intuir esta enseñanza que nos dice que la percepción no es pasiva, sino activa. Es decir, no estoy viendo lo que hay, sino que estoy proyectando lo que ya creía y luego lo confirmo. Es decir, si creo que alguien no me quiere, voy a estar continuamente proyectando esa creencia y voy a ver pruebas de ello en su comportamiento. O si creo que el mundo es peligroso, voy a interpretar cada situación como una amenaza. O si creo que soy inadecuada, voy a encontrar señales en el mundo que parezcan confirmarlo continuamente. Entonces, la mente primero elige la historia y luego la percibe como si fuera externa, pero lo que estoy viendo no es real, sino una proyección de mi propio sistema de pensamiento. Y esta frase que dice tu mente no puede captar el presente, que es lo único que hay, es demoledor porque significa que lo que llamamos presente no es realmente presente. Es solo una repetición del pasado con una ligera actualización. Es decir, si pudiera ver sin pasado, todo sería nuevo a cada instante. Pero la mente no permite eso porque está preocupada, es decir, ocupada con el pasado. Y la única manera de ver el presente es soltar completamente esa identificación de la mente con los pensamientos del pasado. Y la lección continúa. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. Este párrafo es muy fuerte y solo estamos en la lección 8. Así es el curso de milagros, pero siempre está. Recordemos que estas palabras vienen desde la amabilidad y lo que busca el curso es nuestra absoluta libertad. Para eso tiene que remover puntos de vista. Entonces, en este párrafo nos está diciendo algo completamente radical y es que el único pensamiento verdadero sobre el pasado es que no está aquí. Es decir, cualquier pensamiento sobre el pasado es, por definición, una ilusión. Y cuando la mente está pensando en el pasado o en el futuro, en realidad no está pensando en nada. Esto significa que el 99% de los pensamientos que tenemos a lo largo del día son ilusiones. Parecen pensamientos significativos, pero en realidad no estamos pensando en nada real. Entonces, cada vez que estamos pensando en el pasado o estamos pensando en el futuro, la mente está vacía de la verdad. Y dice, el único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Es decir, el ego se alimenta de sostener la idea de que el pasado es real y sigue teniendo efecto en el presente. Pero si el pasado no está aquí, entonces todo lo que creo basado en él es una mentira. Si alguien me hirió en el pasado y yo sigo pensando en ello hoy, estoy reaccionando a algo que ahora no está aquí. Si creo que mi identidad está basada en mi historia, estoy sosteniendo una ilusión ahora. Si me siento culpable por algo que hice hace 2 minutos atrás, estoy sosteniendo algo que ahora ya no existe. Es decir,
El pasado solo existe si lo traigo a mi mente una y otra vez, pero si dejo de sostenerlo, desaparece por completo. Entonces, nos dice este párrafo, pensar acerca del pasado es pensar en ilusiones. Esto significa que nuestros pensamientos son ilusiones, no son pensamientos reales, sino imágenes recicladas de algo que no está aquí. Si paso horas pensando en una discusión que tuve ayer, ¿qué estoy haciendo realmente? No estoy resolviendo nada, solo estoy reexperimentando algo que ya no está aquí. Es como ver una película en la mente y creer que sigue ocurriendo, ¿no? Y cada vez que pensamos en el pasado, lo que en realidad está sucediendo es que la mente está atrapada en un sueño. Y nada de eso está ocurriendo ahora, pero la mente lo revive como si sí estuviera ocurriendo. Y luego dice, muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. Pensamos que recordar el pasado o imaginar el futuro es algo útil, pero en realidad es la forma en que la mente se mantiene fuera del presente. Cada vez que la mente va al pasado o al futuro, se aleja del único instante real que es ahora. Es decir, cada vez que la mente hace estos viajes al pasado o al futuro, se está defendiendo del único instante real, ahora. Entonces, pensar en el tiempo es la defensa perfecta contra la verdad. Esto lo vamos a profundizar muchísimo este año. Por eso no voy a ahondar más acá. Pero este es un mecanismo que, por ejemplo, en sesiones 1 a 1 lo observamos con mucha claridad, más que nada cuando hacemos un proceso sostenido de cuestionar pensamientos. Pero nos damos cuenta, porque una de las preguntas de Sistema 1 es ¿qué estás defendiendo con este pensamiento y de qué te estás defendiendo? ¿Qué estás evitando? Y generalmente, si no siempre, nos damos cuenta de que estamos evitando el instante presente y por lo tanto estamos evitando la paz. Esto es radical y lo vamos a abrir muchas veces durante este año. Entonces, pensar en el tiempo es la defensa perfecta contra la verdad, contra el instante presente, contra lo que soy. Fíjate que acá vamos a empezar con este experimento de si yo te pregunto, ¿eres? Tu respuesta es un sí rotundo, absoluto. Eso es de lo único que puedes estar realmente seguro de que es real, de que tú eres. Todo el resto podemos decir que esto es una simulación, que el universo hay múltiples realidades, pero lo que tú eres, ese conocimiento que dice sí soy, es absoluto y es la única verdad de la cual puedes estar 100% seguro que es verdad. Entonces, cuando decimos que pensar en el tiempo es la defensa perfecta contra la verdad, me estoy refiriendo a esa verdad, a la única verdad absoluta. Es decir, pensar en el tiempo, estar haciendo estos viajes de tiempo, pensando en el futuro, en el pasado, etc., es una defensa perfecta contra tu ser. Y mientras creas que tu felicidad o tu identidad dependen del pasado o del futuro, nunca vas a hacer espacio para mirar esa certeza. Es decir, el ego nos hace creer que el pasado es importante y que el futuro es crucial porque es una gran distracción. Pero conforme vamos a ir avanzando con las lecciones del curso, vamos a empezar a tener ese reconocimiento de que como ser que soy, desde ese sí soy, nada en el pasado me está afectando ni manchando y nada en el futuro está ocurriendo realmente. Entonces, cada pensamiento que está anclado en el tiempo es una cortina de humo para que no veas lo que ya es, que eres. Y si quieres sostener la separación, necesitas tiempo. Y si quieres experimentar la unidad, necesitas soltar el tiempo. Porque cada pensamiento de pasado o futuro es una distracción para no reconocer el ser que ya eres y es absoluto y perfecto ahora.
Y luego la lección continúa, la mente está en blanco al hacer eso, al visualizar el pasado, prever el futuro, ya que en realidad no está pensando en nada. Y este es un punto clave porque nos revela algo que es impactante. Cuando la mente piensa en el pasado o en el futuro, no está realmente pensando en nada. Parece que hay actividad mental, pero en realidad es como solo ruido sin sustancia. La mente está en blanco, no en el sentido de vacía y en paz, sino en el sentido de que está desconectada de lo único que es real. Es como si creyéramos que estamos ocupados con algo importante cuando en realidad estamos entretenidos en sombras, estamos entretenidos en sueños. El ego nos convence de que pensar en el tiempo es útil cuando en realidad es una forma de no pensar en nada real. Es decir, parece que la mente está activa, pero está en un loop vacío. Cuando estoy atrapada en pensamientos de tiempo, de pasado o de futuro, parece que estoy procesando información, pero en realidad la mente está repitiendo las mismas ideas una y otra vez sin generar nada nuevo. Entonces, mm, nada de eso es pensamiento real, solo es un loop mental que me aleja, con el cual me defiendo de este instante que es lo único real. Entonces, la mente parece estar ocupada, pero en realidad no está pensando en nada. Y si no estoy pensando en nada, ¿qué está pasando realmente? Y el curso nos dice algo muy interesante, que cuando pensamos, cuando sostenemos estos pensamientos que están tanto en pasado o en futuro, la mente en realidad está en un sueño. Es decir, no puede ver lo único que es real, que es este instante que tiene enfrente. Es como una computadora que procesa los mismos datos una y otra vez sin avanzar a algo nuevo, o como una persona que está moviendo las piezas de un rompecabezas sin agregar ninguna nueva. Entonces, si la mente está atrapada en el tiempo, no está funcionando realmente, está en piloto automático reciclando lo que ya conoce. Y de alguna manera este es un mecanismo del sistema de pensamientos del ego para mantenernos atrapados en una actividad sin sentido. O sea, el ego quiere que pensemos que estamos haciendo algo cuando estamos atrapados en el tiempo. Nos hace creer que pensar en el pasado o en el futuro es importante y necesario, pero en realidad es solo una forma de distraernos de la hora. Entonces, creemos que, por ejemplo, ocuparnos por el futuro nos ayuda a estar preparados, pero en realidad esa preocupación no resuelve nada, solo genera ansiedad y cuando llega ese futuro jamás sucede tal como lo imaginamos, ¿no? Este es como un ejemplo de cómo el ego nos mantiene entretenidos con pensamientos inútiles para que nunca nos demos cuenta de que la mente está en blanco y nos da la ilusión de que estamos pensando cuando en realidad estamos atrapados en loops, en ciclos sin sentido, sin contenido. Entonces, si noto que mi mente está atrapada en pensamientos de tiempo, puedo comenzar a darme cuenta de que no estoy pensando en nada. Y la única forma de pensar en algo real, de tener pensamientos reales, según nos cuenta el curso, es ser en el presente. Entonces, si quiero experimentar pensamientos verdaderos, tengo que soltar los pensamientos de tiempo. La mente solo puede estar verdaderamente receptiva cuando deja de reciclar lo viejo y se abre a este instante. Entonces, la mente atrapada en el tiempo es una mente vacía. Pensar en el pasado o en el futuro es solo un hábito mental sin contenido real. Y la mente atrapada en el tiempo no está activa, solo está en un ciclo infinito de proyecciones. El ego nos hace creer que estos pensamientos son importantes, pero en realidad no son nada. Y si quiero experimentar pensamientos verdaderos, tengo que soltar el tiempo y abrirme al presente. Entonces, el único pensamiento que realmente tiene significado es el que surge desde la hora. Y el pensamiento del ser no es un pensamiento de palabras o de conceptos, sino que cuando mi mente está en el ahora y no está sosteniendo, no está defendiéndose del ahora con pensamientos de pasado o futuro, lo que queda es pura presencia. Entonces, a este punto me podrías decir que sí, muy lindo todo, ok, pero yo no vivo de la pura presencia, ¿no?
porque yo tengo que planificar de qué voy a comer y de qué me sirve estar en el ahora. Y esta es una de las objeciones más comunes cuando empezamos a trabajar esta ilusión del tiempo. Como que sí, entiendo que el pasado y el futuro no son reales, pero ¿cómo hago para vivir sin pensar en ellos? Tipo, no puedo simplemente quedarme en la pura presencia todo el día. No vivo de presencia, tengo que planificar, organizarme, tomar decisiones. Parece que necesitáramos el tiempo para funcionar en la vida, pero lo que el curso nos está mostrando es que no es el tiempo lo que nos ayuda, sino la claridad que surge cuando no estamos atrapados en él. Entonces, ¿cómo es posible vivir sin estar atrapado en el tiempo? El problema no es usar el tiempo funcionalmente, sino quedar atrapado en la historia del tiempo. Hay una diferencia entre usar el tiempo como herramienta y vivir identificado con él. Es decir, si tengo que decidir qué voy a comer hoy, uso el tiempo de forma práctica, pero si empiezo a pensar en mi dieta del pasado, en mis problemas con la comida, en lo que debería hacer mañana, ya no estoy en el instante presente. Entonces, hay cierta planificación funcional que no es un problema y que igual tendríamos que ahondar desde dónde estamos planificando, ¿no? Si es desde miedo, si es desde control, etc. Pero el problema es cuando la mente usa el tiempo para reforzar la identidad, la ansiedad o el control. Entonces puedo usar el tiempo sin perderme en él. ¿Cómo sé que estoy usando el tiempo funcionalmente o si estoy atrapada en pensamientos de pasado y futuro? El criterio es simple. Si hay sufrimiento, ansiedad, culpa o miedo, no estoy usando el tiempo, es como si el tiempo me está usando a mí. Si hay claridad, simplicidad y acción directa, estoy en presencia y el tiempo es solo una herramienta. Entonces, si tengo que organizar mi agenda, lo hago sin carga emocional. Pero si empiezo a estresarme por lo que puede pasar mañana, ya estoy atrapada en una historia de tiempo. El tiempo solo se vuelve un problema cuando el ego lo usa para generar angustia. Si lo uso como una herramienta neutra, no me saca del instante presente. Entonces, planificar no es el problema es creer que mi felicidad, mi identidad o mi seguridad dependen de lo que pase en el futuro, ¿no? Y también aparece este miedo de, ok, sin tiempo, ¿cómo vivo? El ego nos hace creer que sin tiempo, por lo tanto, sin pensamiento, estaríamos perdidos. Pero lo que realmente nos guía no es el tiempo, sino la claridad interior. Entonces, si estoy en el instante, la acción correcta surge de forma espontánea y no deja carga emocional. No tengo que pensar en el futuro para saber qué hacer, porque el hacer surge naturalmente desde la presencia. Entonces, de alguna manera el ego cree que el control es necesario, pero la verdad es que la vida funciona perfectamente sin que yo la controle. De hecho, diría que funciona mejor cuando no la controlo. Entonces, cuando la mente no está ocupada con el tiempo, las decisiones que se tienen que tomar se vuelven más claras, más simples. No hay nada en juego. Entonces, ¿qué significa vivir? Ni siquiera es vivir en presencia, es ser la presencia que soy. No significa dejar de usar el tiempo, significa dejar de usar el tiempo para sostener la ilusión de separación. Significa dejar de usar el pasado o el futuro como excusa para el sufrimiento. Significa dejar de defenderme de la paz presente. Entonces, por ejemplo, si tengo que planear un viaje, lo hago desde la calma del presente. No necesito preocuparme por lo que pasará, porque cuando llegue el momento sabré qué hacer si estoy presente. Entonces la diferencia está en el estado interno, no en la acción externa. Puedo moverme en el mundo sin estar atrapada en él. El tiempo puede usarse sin que me atrape. La vida fluye y se mueve sin que yo tenga que controlarla. Y a este punto también podríamos cuestionar el pensamiento de que sí, muy lindo, pero yo de paz no vivo y de presencia no vivo. Este es un discurso que aparece mucho, como, sí, lo que me estás contando divino, pero yo de presencia no vivo. Y ese pensamiento es clave para cuestionar, porque es la justificación perfecta del ego para sostener la ilusión de tiempo. El pensamiento dice, sí, todo esto suena hermoso, pero en la vida real no se puede vivir de paz y presencia. Tengo que ocuparme de cosas, tengo que preocuparme, tengo que planificar porque de algo tengo que vivir, tengo que pagar los impuestos. Si dejo de pensar en el futuro, ¿cómo voy a generar dinero? ¿Cómo voy a sostenerme, no?
Lo que este pensamiento está asumiendo es que la paz y la presencia son inútiles o incompatibles con la vida práctica. Y esta es una idea que nunca se ha cuestionado realmente y quizás me gustaría en algún momento hacer alguna sesión grupal para que la cuestionemos con Sistema Una juntos, porque es una creencia base del sistema del ego que nos mantiene justificados y que nos mantiene presos en este sistema de vivo pasado, vivo futuro y me estoy defendiendo continuamente de la paz presente que ya está disponible para mí. Entonces vamos a abrir un poquito esta idea y después ya retomamos esta lección que es maravillosa. Entonces, ¿realmente no vivo de la paz y la presencia? Antes de responder no, automáticamente haz una pausa, observemos la vida y veamos qué nos ha llevado realmente a tomar decisiones claras y esas decisiones que notamos que son efectivas. Por ejemplo, cuando tuviste una idea brillante, ¿llegó porque estabas ansiosa o porque estabas en calma? Cuando tomaste una gran decisión, ¿estabas en pánico o tuviste un momento de claridad donde cayó esa ficha? Yo tengo miles de esos momentos donde cae una ficha y no es exactamente porque le estaba dando a la cabeza. Cuando la vida se ordenó como de manera perfecta, la manifestación, digamos, lo que vemos fue porque estabas forzando o porque dejaste de resistir. En los momentos en donde la vida parece que se acomoda, la presencia estuvo ahí, pero el ego nunca da crédito a la presencia. El ego nos convence de que el esfuerzo y la preocupación generan resultados. Pero en realidad la claridad y la paz son las que nos permiten ver qué hacer de manera eficiente. Es eficiente, la paz es eficiente. Porque si la preocupación y el miedo fueran útiles, entonces el estrés garantizaría resultados perfectos. Y sin embargo, la experiencia nos muestra lo contrario. Cuando estamos preocupados por dinero, ¿tomamos decisiones mejores o peores? Cuando estamos ansiosos por el futuro, ¿somos más efectivos o más caóticos? Cuando tratamos de forzar una situación desde el miedo, ¿fluye o se traba aún más? El ego dice, de paz no vivo, pero la ansiedad tampoco da resultados. En cambio, las decisiones más sabias siempre vienen desde la claridad. Entonces, vivir desde la presencia, sin estar atrapados en este ciclo de pasado y futuro, no significa dejar de hacer, significa hacer desde un lugar muy distinto y eso cuando observamos nos damos cuenta que cambia el resultado por completo. Entonces, de alguna manera observamos que la presencia no impide la vida, la ordena. No es el esfuerzo ni la preocupación lo que genera resultados, sino la claridad. Cuando estoy presente, las decisiones se toman mejor y todo se mueve sin tanta fricción interna, sin tanta carga emocional, sin tanta ansiedad. El ego cree que el sufrimiento es necesario, pero en realidad la paz es la clave para ver con inteligencia. Es decir, no tengo que elegir entre la paz y la vida. La paz es la base para una vida más clara, más fluida y más alineada. No es que de paz no se vive, es que sin paz la vida se convierte en un ciclo de confusión, de ansiedad y de lucha innecesaria. Entonces, la verdadera pregunta no es si puedo vivir desde la presencia. La pregunta es, ¿por qué elegiría vivir sin ella? Y avanzamos con la lección. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuándo no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad, la presencia, la paz permanecerá bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Esta frase que dice, mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada, es clave porque en realidad comienza a mostrarnos el verdadero obstáculo para la verdad. No es que la verdad sea difícil de encontrar, sino que está bloqueada, nublada por pensamientos sin contenido, por pensamientos del pasado. No es que la paz
sea difícil de encontrar, sino que está bloqueada por pensamientos del pasado. El problema no es que tengamos que buscar la verdad ya está aquí, la paz ya está aquí, pero la mente la obstruye con pensamientos vacíos anclados al pasado. Y como la atención es un recurso de una sola dirección, es un aspecto de la mente de una sola dirección, si la mente está ocupada con ilusiones, la verdad no puede ser vista. Esto significa que el acceso a la paz, al ser, a la verdad, a la presencia, no requiere esfuerzo, sino la disposición de ver que el obstáculo es imaginario. Es decir, no se trata de alcanzar la verdad, este no es un curso para alcanzar la verdad, sino para comenzar a deshacer aquello que aparentemente la oculta. Entonces, si mi atención está puesta constantemente, es decir, está absorbida por pensamientos, entonces no puede estar descansando en la vida que soy. Si la atención, si ese aspecto de la mente está absorta en imágenes del tiempo, no estoy viendo lo que realmente es. Entonces, el ser no está oculto, simplemente la atención está enfocada en otra cosa. Es como cuando entramos a una habitación con una linterna y si la apuntamos, por ejemplo, a la esquina de la habitación, todo lo demás desaparece de mi vista y además no está siendo iluminado, entonces podríamos decir que no existe. Pero no es que lo demás, el resto de la habitación haya dejado de existir, sino simplemente que no lo estoy iluminando. Entonces la mente no puede dividirse entre la ilusión y la verdad al mismo tiempo. Si veo ilusiones es porque mi atención está puesta ahí. Si quiero ver el ser, solo tengo que redirigir la atención. Y entonces no se trata de luchar contra los pensamientos, sino simplemente dejar de mirarlos. Y luego ya la lección termina con las instrucciones de esta lección. Dice, los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada. Y es más fácil reconocer que por muy vividamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. Entonces sigues haciendo como esta búsqueda mental y concluyes al final del periodo de búsqueda mental con esta invitación. Pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esto puede hacerse 4 o 5 veces en el transcurso del día, a menos que te resulte irritante. Si te resulta difícil, 3 o 4 veces es suficiente. Tal vez te ayude, no obstante, incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Este cierre de la lección, y ya de esta forma nos vamos despidiendo por hoy, es muy bello porque nos muestra que incluso nuestra reacción a la lección está condicionada por el pasado. Es decir, nos está diciendo que si nos irrita la práctica, eso no es un problema, porque esa misma irritación es solo otro pensamiento del pasado. Entonces, en lugar de pelear con ella, nos invita a incluirla en la observación. Entonces, el curso no nos está pidiendo que forcemos un estado puro de practicar, nos dice, sea lo que sea, lo que está apareciendo en la pantalla de tu mente, inclúyelo en la práctica. Y es interesante porque también nos muestra que no hay pensamientos especiales, es decir, todo lo que surge es material para ver que la mente está atrapada en pensamientos del pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué nos da esta instrucción final? Porque hasta la forma en que percibimos la lección es un reflejo del pasado. Si la juzgamos como útil o aburrida, o me da miedo, o me genera resistencia, o no la entiendo, es porque estamos trayendo una idea previa de cómo debería ser. Y si nos irrita, es porque todavía estamos usando un filtro antiguo para evaluarla. Entonces,
podríamos decir como que esta lección no me funciona, no entiendo hacia dónde va y ya estamos evaluando basados en el pasado. O por ejemplo, esta lección me aburre o me pierdo y esto es un pensamiento del pasado que está determinando mi experiencia ahora. Entonces el curso nos dice, no te tomes en serio tu reacción a la lección, solo inclúyela en la observación. Y si puedo ver que hasta mi juicio sobre la lección es pasado, entonces dejo de darle tanto poder a mis pensamientos. Y esta instrucción final es muy bella porque aquí hay una enseñanza muy profunda de que todo lo que surge en la mente es material para la práctica. Todo lo que aparece en el campo de la conciencia es material para la práctica. Todo lo que puedo ver, todo lo que puedo percibir es material para la práctica. Entonces el curso no nos está pidiendo que lleguemos a la práctica con una mente limpia. Nos dice, vení cómo estás, con todo el ruido mental, incluido el ruido que se genera con la propia lección, y observa. Incluso la resistencia, el juicio y la irritación son parte de esta bellísima lección. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.